equivalentes. ¿Recuerdan eso? Okay. Las particiones equivalentes me decían nosotros, ¿para qué sirve las particiones equivalentes? Rangos. Diría que particiones equivalentes nos decían solamente rangos, ¿ok? Que podemos tener. Y también había valores, ¿qué era? Valores límites, que nos indicaban ya los valores que debíamos probar. Acá también teníamos, ¿qué otra técnica? ¿Basada en qué? En modelos, en todos los pares. ¿Cuál más? Difusos. Difusos es acá. Perdón, difuso está bien. Fallas, que difuso se parece mucho a fallas o sucias de caja blanca. Y acá teníamos complejidad ciclomática. ¿Y qué más teníamos? Cobertura. Y cobertura. Exacto. Y cobertura. Entonces ahí teníamos eso. Recordamos que las comparticiones equivalentes y los valores límites, pues nosotros teníamos que comenzar a indicar cuáles eran los rangos permitidos por cada uno de los campos, ¿no? Ahí, por ejemplo, en ese caso de los caracteres, que nos decían que las particiones equivalentes a particiones válidas eran de 2 a 64 caracteres. Estos eran los no válidos, ¿ok? Y los límites eran estos, ¿no? Nos indicaban cuáles eran el equivalente que nosotros podíamos tener. Al igual sucedía en el caso del número de cuenta, ¿ok? En los cuales nos indicaban a nosotros cuáles eran. En este caso recuerdan que el ejercicio decía que era un dígito de 6, ¿ok? Pero no debería comenzar en 1, y los no dígitos también eran no válidos. Entonces los límites y los límites válidos que nosotros podíamos probar en la aplicación. Profe, y en todo caso, digamos que quiero guardar un número de teléfono y si el cliente no es de acá, ¿cómo tendré que validarlo? Tienes que hacerlo por cada país. Ahí. Tienes que validar por cada país ahí los ejemplos que vayas a tener. ¿Ok? Ahora, también, eso por ejemplo de los préstamos, que recuerdan que decían que tenían entre 500 y 900. Ahí está. Entonces nos decían, esas son las personas válidas, las no válidas, perdón, 9000. Ahí son menores de 500, mayores de 9000, 0. Los numéricos son nulos, los límites no válidos para la aplicación. Al final de hacer todo esto, pues ustedes tienen esta tabla centralizada a todos para poder probar sus clases. ¿Ok? Ahí tienen su clase equivalente y sus valores límites para comenzar a probar lo que es la aplicación que ustedes van a tener. En este caso, el nombre del cliente, el número de cuenta y el monto de préstamo. Esto para recordar un poco lo que eran las particiones equivalentes anteriores. Ahora sí, estamos viendo lo que son las pruebas funcionales. Y estos eran los casos que ustedes deberían de diseñar, ¿no? Los mensajes, los valores ahí estaban, y cuáles eran los valores esperados. Eso es lo que varios se olvidaron, por ejemplo, en hacer su dinámica de test link. Se olvidaron de poner cuáles eran los valores esperados con los valores obtenidos. Esta es la parte más importante justo cuando ustedes diseñan los casos de prueba. Ahora bien, vamos a ver lo que son las pruebas funcionales. Recuerden que acá, a partir de esos requerimientos, nosotros comenzamos a diseñar esas pruebas que vamos a tener para probar, por ejemplo, lo que son los requerimientos funcionales del cliente y los requerimientos no funcionales que vayamos a tener. Los requerimientos, conforme hicimos la primera dinámica, con ustedes que dicen el caso de uso inicial del usuario, tienen que ser escritos completamente. ¿Ya? ¿Ok? De tal manera que ellos se puedan generar los casos de prueba. Porque si los requerimientos no están especificados correctamente, yo no voy a poder generar justo estos casos de prueba que a mí me están pidiendo para trabajar. Porque miren, toda la base que yo estoy teniendo acá es en función, ustedes recuerden a esto, ¿verdad? Esa es la parte de base que yo estoy teniendo para comenzar a detallar todos mis requerimientos que yo vaya a tener. ¿Sí? Entonces, si yo me equivoco en la especificación de caso de uso, o yo me equivoco en lo que son las historias de usuario, pues obviamente yo voy a tener
que rehacer todo el aplicativo. Acá. Yo tengo que estar muy seguro que estas especificaciones en caso de uso y historia de usuario son las correctas. Si no, miren, todo el flujo que nos vamos a equivocar más adelante. Y tenemos que volver a rehacer todas estas aplicaciones que nosotros hemos desarrollado. Es por eso que las metodologías ágiles tienen mucha acogida, porque las metodologías tradicionales, pues ustedes comenzaban y se daban cuenta del error después de 3 o 6 meses. En cambio, en las metodologías ágiles, pues ustedes se pueden dar cuenta de que esta especificación de caso de uso o historia de usuario está incorrecto en 2 o 3 o 4 semanas, según el sprint que ustedes estén trabajando. Pues por eso nace justo lo que son las pruebas funcionales, en función de estas especificaciones de caso de uso o historia de usuario. Acá estamos diciendo pues que la aplicación funciona tal cual como fue especificada en alguna historia de usuario o un requerimiento. Es por eso que comenzamos a decir que estas pruebas funcionales son basadas en caso de uso y escenario de negocio, y es visto desde el lado del usuario final o caja negra. Y se puede automatizar con diferentes herramientas, como Razor Functional Tester y Visual Studio 2008, donde tengo que actualizar la ESA. ¿Y cuál más? ¿Qué herramienta hemos visto nosotros? ¿Y qué han hecho su trabajo? Selenium. ¿Qué más? Ustedes ahorita en móviles, ¿con qué han utilizado? Calabash. ¿Qué más? Ok, entonces ustedes pueden automatizar con diferentes herramientas lo que son las aplicaciones, tanto web, tanto móvil, tanto de escritorio, lo pueden automatizar, ustedes que tengan ahí. La prueba funcional es, pues como bien hace su nombre, y eso ya lo vimos en las primeras sesiones. Recuerdan que tenían 3 subdivisiones, ¿ok? Un módulo independiente, una integración de módulos y un escenario de negocios. ¿Cuál era el módulo independiente? Vendría a ser la unidad más mínima de las pruebas que ustedes hayan tenido. Recuerden, por ejemplo, que cuando vimos esta parte al inicio del curso, dijimos que, por ejemplo, acá, en las pruebas funcionales, nosotros acá, por ejemplo, podríamos tener nuestro requerimiento, nuestro módulo de almacén. Esto es para aplicarle de manera de requerimiento. Nuestro módulo contable. Módulo contabilidad. Acá nosotros podríamos tener diferentes partes, como por ejemplo podría ser acá el registrar un producto. Y acá podríamos tener, por ejemplo, el registrar una venta. Y que el módulo contable puede tener un requerimiento que sea, por ejemplo, el de registrar asientos contables. Registrar asientos contables. Este puede ser el de registrar producto. Y este puede ser el de registrar venta. ¿Ok? Cada uno de estos son requerimientos, son módulos independientes. ¿Ok? Todos estos son módulos independientes. ¿Qué es lo que yo voy a tener acá? Pero la integración de varios módulos independientes, porque por ejemplo, para registrar una venta yo lo puedo probar unitariamente. Para registrar un producto yo lo puedo probar unitariamente. Pero ¿qué pasa si yo quiero probar todo el flujo? Si no tengo un producto, yo primero tendría que registrar el producto y luego la venta. Y a todo esto se le conoce como integración de módulos. ¿Ok? Integración de módulos. Y a todo esto se le conoce, cuando ya participa más de 2 roles, como escenario de negocio. Porque recuerden, cuando registran ustedes una venta, automáticamente le genera un asiento contable en su módulo de contabilidad, como un ingreso. Entonces, por ende, yo necesito 2 roles para validar. Esos están relacionados. Por eso ahí dice que escenario de negocio busca escenarios complejos con diferentes actores para probar la aplicación. ¿Correcto?
¿Recuerdan esa parte que hicimos al principio del ciclo? ¿O no recuerdan? Esa parte que hicimos, ese gráfico. En las pruebas funcionales, ese de ahí. ¿Ok? Módulos independientes, lo puedo probar unitariamente, la funcionalidad. Varios módulos independientes me generan integración de módulo, y cuando yo junto más de 2 integraciones de módulos es un escenario de negocio, que es lo que yo tengo ahí. Esto lo ponemos a poner para que se vea. No se puede ver. Falla. Puedan tomar fotos después si no digan, pero ya no lo puse. A ver. Clases equivalentes de modelos, pares y difusos. Acá tenemos en la caja. ¿Ok? Entonces, módulo dependiente, como me dice, es una unidad mínima o grande de un método o una clase exclusivamente en una librería. Por ejemplo, la supervisión bancaria puede incluir el siguiente: la ventanilla o la web, que no está de moda de esto del Perú. ¿No? La ventanilla es solamente que ustedes van y pueden hacer una transacción. ¿Ok? Nada más, que está de moda. ¿Alguien ha comprado su entrada? ¿No? Yo entiendo por qué la gente hacía cola. Si matemáticamente solamente, si se dan cuenta, había 1.500 entradas. 23. O sea, 20 o 23, por ahí, por fila, entraban. Y aparte, no entiendo por qué hacen tanto alboroto, porque los colaboradores han comprado y les apuesto que los gerentes también han comprado. Los entradas del banco. Ahí. ¿Y por qué no lo dicen los gerentes? Los gerentes deberían los botones con cristal. ¿No? ¿Usted que si cree que los gerentes no han comprado sus entradas? Pero yo creo que se han reservado una parte para ellos mismos. Claro, Es más. pues, es de hecho. Los gerentes han reservado caleta para ahí. Pero vienen con el pretexto de salir bien, dicen que quieren pedir más entradas para vender. Ahí. Ya que se gana Perú feriado nacional, así Colombia. Imagínense que pasen. Yo no he visto a Perú jugar en ningún mundial tampoco. Soy como ustedes, si no hay video eso. Una integración de módulo es una prueba de integración que involucra uno o más módulos. Tengan esto en cuenta. ¿Ok? Por ejemplo, un módulo de inventario, un módulo de seguridad que ustedes pueden tener. Y lo que son los escenarios de negocio, pues ya cubre más amplitud, en los cuales estos escenarios de negocio, pues ya tenemos varias integraciones de módulos. Es por eso que usualmente cuando se hacen las pruebas funcionales están más asociados a escenarios de negocio. Este usuario, este cliente, al final va a comenzar a probar escenarios de negocio, no módulos independientes. Porque tiene que probar flujos completos, que todos los flujos se lleven correctamente. Por ejemplo, si hablamos de un banco, primero comenzaríamos con revisar cuenta, el poner los montos en las cuentas, el ver si que te puedo dar un préstamo, como retorno de dinero. Van viendo todo un flujo completo. No va a irse por flujos separados. Por eso dice que la característica de los módulos tiene que ser motivadores para que realmente logremos encontrar defectos que no van a generar valor para el negocio. Porque es importante, porque como cubre varios escenarios, a nosotros nos va a poder demostrar que realmente las integraciones pueden estar mal a nivel funcional, creíble, porque tengo que probarlo con datos realmente, complejo, porque obviamente conforme ven ustedes saben integraciones de módulo, y nos da el poder porque así podemos conocer funcionalmente si está bien esta aplicación o no.
Ahora, ustedes en grupo, ¿ya? Eso sí queda para ustedes como lectura individual prácticamente. Ahí se describen 12 escenarios de negocio. ¿Cómo crear escenarios de negocios? ¿Cuáles son los requerimientos? Ya, esta es una lectura que les voy a dejar para que ustedes lo lean, ya que en su curso de arte están tan acostumbrados a leer en inglés. No, profe, Ahí. he cambiado. ¿Ah, ya cambiaron ya? Sí. Ya, bueno, para que no se olviden de su profe de arte. Antes. ¿Quieres enseñar ahorita? Jesús. Bellido. Jesús de Pero ahí yo me enseña calidad y también dice que deja bastante lectura. ¿También en inglés? Sí. Calidad es un curso feo. Sí, es feo. Es una lectura solamente de 10 páginas, ¿ok? Son males, letra 5. Nada más. En el cual les explica los 12 criterios que ustedes tienen para comenzar a escribir los escenarios de negocio. ¿Ok? Es una lectura ligera, les recomiendo que se aprendan 3 bien y para que sepan cómo se crean los escenarios de negocios y cuáles son los criterios que deben de tener para esos casos. ¿Sale? Por ejemplo, listar los posibles usuarios y analizar sus intereses y objetivos. Acá, pues, obviamente, en la parte inferior les explica por qué tienen que hacer eso. Se supone que cualquier prueba funcional se tiene que tratar en el usuario, ¿no? Ahí, entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Vamos a ver. Entonces, el diseño de los casos de prueba, ya nosotros lo hemos hecho, son una parte de las pruebas de sistemas que es la herramienta básica para realizar las pruebas de una aplicación, que estamos acá. ¿Ok? Recuerden que en los casos de prueba nosotros más testeamos lo que eran las pruebas de sistemas, que venía a ser el tester acá. Él era responsable, porque yo no puedo ser juez y parte en mi ciclo de pruebas que yo vaya a tener acá. Se tiene que especificar correctamente el valor de entrada para saber cuáles son los valores esperados. Y esto es lo que ustedes se olvidan siempre. En especificar los valores de entrada para saber cuáles son los valores esperados para cada uno de los casos. Por ejemplo, ahorita ustedes en lo que han automatizado sus pruebas se supone que deben haber puesto los valores que debían de ingresar a la aplicación y cuáles eran los valores esperados. Ahí. Porque cuando vimos Selenium WebDriver, nosotros esperábamos, por ejemplo, los mensajes, ¿recuerdan? Mensaje esperado, se guardó, se insertó correctamente, o no se llenó. Entonces, de esa manera, yo tengo que tener los casos de prueba especificando los datos de entrada y los datos de salida. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos que ustedes tienen que tener para diseñar los casos de prueba? Primero, ustedes diseñan los casos de prueba, ¿ok? Comienzan a decir cuáles van a ser los flujos que van a tener cada uno. Paso por flujo A, por flujo B, por flujo C. Paso por esto. Después, ¿cuáles son? Preparo los datos que van a tener cada uno de ellos. Comienza a especificar los datos de entrada y los datos de salida. Igual como lo que ustedes han hecho en Testlin. Primero han hecho sus requerimientos, luego han hecho sus casos de prueba, han comenzado a definir los datos. Después se supone que ustedes ejecutan la aplicación y lo dicen al caso de prueba si es que pasó o no pasó. Ok, pues se dice ejecutar los programas con datos de pruebas. Y van a comparar. ¿Cuándo se genera un defecto? ¿Recuerdan? ¿Cuándo? ¿Cuándo decimos que existe un defecto en la aplicación? Cuando no supere las pruebas. Exacto. Cuando un valor esperado, ¿ok? Cuando un valor esperado es diferente a un valor obtenido. Y esto me genera a mí un defecto. Entonces, ahí yo que genero después el informe de pruebas. Por eso yo digo que comparo los resultados esperados con los valores obtenidos. Y ese es el informe de pruebas que ustedes generan con el Testlin también, que le dice cuántos casos de prueba pasaron y cuántos casos de prueba fallaron. Con la comparación de los resultados esperados con los valores que ustedes están obteniendo. Entonces, esos son los pasos que ustedes han hecho, ¿ya? Han hecho, sino que ya están normados cómo deben de hacerse. Ustedes recuerden
que primero diseña los casos de prueba, luego prepara el dato de pruebas, ejecuta el dato de pruebas y genera su informe de pruebas que ustedes vayan a tener. ¿Claros? ¿Hasta ahí? A ver, nosotros también tenemos que cuando aplicamos las pruebas funcionales ya tener un enfoque ágil para las pruebas. ¿A qué se refiere con enfoque ágil? Ya dejar de pensar nosotros en hacer pruebas manuales. Es por eso que acá en el curso se nos enseña las diferentes técnicas para trabajar con pruebas automatizadas que ustedes van a tener acá. Porque uno de los conceptos que ustedes van a tener que aplicar mucho es que acá tenemos que aplicar la integración continua. En este mundo tan cambiante, yo no puedo darme el lujo de comenzar a probar esas aplicaciones manualmente. Tengo que tener automatizadas y saber los errores. Por ejemplo, si yo dejo automatizado, me voy a almorzar, hago el proceso de integración continua, regresar al almuerzo y debería saber si que lo ha fallado o no. Ahorita las explicaciones que ustedes están probando son sencillas, o sea, son CRUDs, son mantenimientos, pero imagínense en una empresa van a tener varios flujos que probar, y esos flujos se pueden demorar 1 hora, hora y media automatizados. Imagínense si fueran manuales. Si fueran manuales, tranquilamente alguien se puede demorar 1 día, 2 días en probar ese flujo. Y el tiempo de arreglar ese código nos puede demorar bastante. ¿Ok? Los testers, conforme ven, conforme dice ahí la lámina, está entre la parte del cliente y lo que son la parte del equipo de desarrollo. Acá. El cliente, que también, si hablamos de metodologías ágiles, que puede ser el Product Owner, ok, vamos a verle acá. Con el Product Owner, va a estar, este tester va a ser el que más conoce el negocio, así. Porque, por ejemplo, él solamente conoce el negocio, ¿verdad? El cliente. El equipo de desarrollo conoce la parte técnica. El tester tiene que estar entre el medio de los dos para poder saber que algo está fallando en las aplicaciones. Por eso dice que ayuda, por un lado, la parte del negocio a traducir lo que el cliente quiere en pruebas, que es algo que debe cumplir el software. Acá solamente se puede decir que algo ha pasado con el testing ágil para la automatización de pruebas. Solamente pueden decir si que el product owner o el cliente ya ha visto bueno que todo está aprobado. Y lo mismo si QA no da la conformidad, no puede decir que están acabados. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo pasarme de pruebas integrales a pruebas de aceptación sin que el tester me haya aprobado. Por más que estemos en metodologías ágiles, ¿ok? Por más que estemos en metodologías ágiles, nosotros tenemos que haber cumplido con todos esos niveles de pruebas que vamos a tener. Las técnicas de pruebas pueden que algunas se ejecuten y algunas no. Por ejemplo, puede ser que en el primer sprint yo solamente esté haciendo arquitectura. ¿Qué aplicaría? Caja blanca. Pero yo sí tengo que hacer pruebas unitarias, pruebas integrales, pruebas de sistemas y pruebas de aceptación para validar mi arquitectura y que el cliente me valide mi documento de arquitectura en mi primer sprint. ¿Ok? Los niveles sí no me puedo saltar. Los niveles sí no me puedo saltar así. Yo no estoy revisando funcionalidades. Estos niveles no me puedo saltar. Las técnicas, en algunos casos sí. En algunos casos sí. ¿Ok? Las pruebas automatizadas nos van a ayudar a nosotros a generar los reportes de manera mucho más rápidas. Y esto se le conoce como un enfoque de integración continua. Nosotros en el curso antes solamente hacíamos integración continua. Con ustedes estamos llegando un poco más a lo que es la entrega continua para que puedan después más adelante implementar lo que es DevOps. ¿Ok? La integración continua, ¿qué consiste? En que yo comienzo a generar, a compilar todo mi proyecto, comienzo a correr todas mis pruebas unitarias, todas mis pruebas automatizadas y ya tengo mis reportes. ¿Ok? Ya tengo acá toda mi ejecución de mis pruebas automatizadas. Pero aún no los tengo desplegadas. En cambio en el curso nosotros vemos el despliegue. Por eso nosotros estamos llegando a un nivel de lo que es la entrega continua. Para que ustedes más adelante, cuando quieran crear sus entornos automatizados, ya puedan pasar a DevOps de manera tranquila. Acá. Por eso, los testers no hacen DevOps. Los testers lo que hacen es
integración continua. El equipo de desarrollo con los testers hacen entrega continua cuando están desplegando en sus entornos. Cuando el equipo de desarrollo de operaciones crea los entornos automatizados, lo que hacen es DevOps. Tengan eso en cuenta. Automatizar las pruebas no significa que también eliminemos las pruebas manuales. ¿Por qué? Porque puede ser caso que salga una nueva funcionalidad. Esa nueva funcionalidad no voy a enfocarme a automatizarla en ese instante, porque puede ser cambiante. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos de las metodologías ágiles, si yo en un primer sprint genero una pantalla, yo tengo que esperar por lo menos 2 o 3 sprints para que esa pantalla esté más o menos estable para poder automatizarlo. Porque puede ser el caso que yo acabando el primer sprint, el cliente diga, no quiero esa pantalla, quiero que cambie. Entonces, por ende, puede haber hecho esfuerzo en vano. Las pruebas manuales significa que yo voy a testear nuevas funcionalidades, buscar errores más difíciles de encontrar, por ejemplo, las pruebas de seguridad. Podría aplicarlos ahí. Eso de ahí, por más que yo tenga esa herramienta, yo tengo que elaborar los scripts por cada flujo que yo voy a ejecutar. O quizás probar nuevas casísticas que no estaban anteriormente automatizados. Y las pruebas automatizadas también van a ayudar al equipo de desarrolladores. Ahí estoy yo cuando era flaco. Igualito cuando era flaco. Yo también he sido flaco también. No se rían, por favor. Tengo mi pasado flaco. ¿Y qué pasó, profe? La buena vida, la poca vergüenza. Vamos a seguir. Ahí. Si no está flaco nuevamente, no se preocupen. Cuando me case y tenga mis hijos, era más flaco. Igual con mi hermano se casó, tenía 2 hijos y no come. Ahí está más flaco. Yo igual, yo cuando tenga mis hijos, cuando me case. Ahí. Las pruebas automatizadas también ayudan al equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque ellos automáticamente podrían saber que algo está mal. Y no tienen que depender del equipo de Cuba. Acá. En cambio, cuando tenemos pruebas manuales, ¿qué tengo que decirle? Cuba, pruébalo. Cuba, pruébalo. Y dependo mucho del tiempo de Cuba que vamos a tener para encontrar mis errores. A ver. Esta es una gráfica en la cual es una conversación que va a decir, por ejemplo, nosotros tenemos herramientas que se le conoce de tipo Play and Record. ¿Ok? Cuando decimos que el mes que viene está todo automatizado o no, este usuario dice sí, vamos a automatizar todas las pruebas, te saltamos los testes manuales. Sí, automatizamos tu prueba, si no se automatiza prueba, por eso es Selenium. Que haces un clic, 2 clics y ya está. Ya vimos nosotros que cuando vimos Selenium WebDriver, no solamente consistía en poner el flujo de golpe en los test case. ¿Verdad? ¿Recuerdan el TSMG? No era de golpe. ¿Qué metodologías aplicamos de pruebas? Acá de desarrollo. Le decía que los programadores tienen el MVC, 3 capas, los testers que tienen. ¿Qué metodología aplicamos? ¿Qué metodología aplicamos? Al inicio en el TSNG pusimos todo de golpe, ¿verdad? ¿Recuerdan? Estaba ahí todo el golpe de código. Pero ¿eso qué era? No era mantenible en el tiempo. Después lo comenzamos a dividir en paquetes. ¿Y esa qué metodología se llamaba? El POM. ¿Ok? Pace Object Model. Esa es la metodología que utilizan los testers de automatizadores. ¿Ok? Porque si que yo hago lo primero que hicimos en el primer ejemplo, del TSNG, poner todo, eso no es automatizar. Automatizar, yo tengo que aplicar una metodología de automatización para que mi código de mi automatización también sea mantenible. ¿Ok? También sea mantenible. No solamente basta que yo de golpe ponga este en mi flujo y ya está. Porque, por ejemplo, en este caso, separamos el iniciar sesión. ¿Por qué? Porque si iniciar sesión aumenta en un combo, solamente hago cambio en un solo lado de mi código. En el otro caso, voy a tener que cambiar en varias funcionalidades de mi implementación. Por eso les decía que las herramientas de tipo Play and Record, que ustedes ponen el código todo de golpe su TSNG, no es automatizar. ¿Ok? No es automatizar. La automatización profesional no lo es todo. ¿Ok? No era pensar que acá, que la automatización de las pruebas funcionales que ustedes han hecho lo es todo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no debo automatizar mucho las pruebas funcionales?
¿Por ¿Por qué creen? varía? Porque la interfaz de usuario es la parte más propensa a cambios. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de apostar más en automatizar? ¿Cuál creen? ¿El modelo de negocio? No. ¿Qué nivel de pruebas ustedes creen que pueden automatizar más? ¿Integrales? Unitarias. ¿Por qué? Porque es método. Y el método no cambia mucho. En cambio, en la pantalla cambia cada rato. ¿Ok? Cambia cada rato. Y acá pues nace justo cierta metodología que vamos a ver más adelante. Por eso decimos que las pruebas se tienen que hacer de manera incremental. Primero comenzamos a automatizar lo que son las pruebas unitarias hasta las pruebas integrales. ¿Cuándo debemos automatizar nosotros? Debemos saber cada cuánto hacemos nuevas versiones de nuestro software. Ustedes vamos a tener ahí. Porque en fin, si hago cambio de mi software muy constantemente a nivel back, entonces yo tengo que automatizar esas funcionalidades que yo vaya a tener. Por ejemplo, para yo registrar una matrícula, para yo registrar un alumno tengo que pasar, por ejemplo, por 10 pantallas. Entonces, ese proceso yo tengo que automatizar. ¿Ok? Porque yo no manualmente voy a estar poniendo 10 pantallas para comenzar a llenar la información que yo tengo. Hay ciertos casos que también la automatización es un poco inviable, ¿ok? Por ejemplo, si que tengo un CAPTCHA, no lo voy a poder automatizar. Y no voy a no voy a estar esforzándome mucho en automatizar ese flujo. ¿Ok? Porque en el CAPTCHA obviamente te pregunta si no hay robot. Y podemos seguir demorando bastante. ¿Y qué es lo que hacemos? Saltamos esa parte de iniciar sesión y comenzamos con el flujo post iniciar sesión. O también en los ambientes de Cuba se desactiva ese CAPTCHA. ¿Ok? Hay cosas que nosotros sí tenemos que pedir al equipo de desarrollo para que nos apoye en nuestras automatizaciones. Por ejemplo, los testers cuando ven CAPTCHA le dicen al equipo de desarrollo, por favor, en Cuba desactívamelo para probar mi automatización. Porque si no, no voy a poder continuar la automatización que yo voy a tener ahí. Y ya después, antes de hacer el pase con el cliente, ya le activamos lo que son las pruebas, le activamos lo que es el CAPTCHA. Y acá viene justo el cuadrante del testing ágil. El cuadrante del testing ágil a nosotros nos indica cuáles son lo que debemos de automatizar más. ¿Cuál es el cuadrante que nos dicen que debemos de automatizar? Q1, Q2, Q3 o Q4. Q1, Q1. ¿Y qué nos dice que debemos de automatizar? Q3, ¿Qué nos dice que tenemos que automatizar? Sí, ¿qué tenemos que automatizar ahí? Q1, Pruebas unitarias. ¿Ok? Q1 nos está diciendo que más debemos de enfocarnos en automatizar las pruebas unitarias que vayamos a tener. Y el Q2 me dice que las pruebas funcionales las tengo que automatizar o también lo puedo hacer manual. ¿Ok? Pero ¿quién me dice 100% automatizada? Q1. Pruebas unitarias, Q1. Las que son manuales sí son las pruebas de usabilidad, las pruebas alfa, las pruebas beta, que más adelante lo vamos a ver. Porque obviamente la usabilidad, por más que digan que existe una herramienta, la usabilidad depende de la persona. Y eso usualmente se consigue a través de encuestas, a través de foros y viendo la usabilidad. Y la que sí tengo que utilizar herramientas, ¿ok? Y yo analizar el resultado es a través de pruebas de rendimiento y de seguridad. Entonces, el cuadrante del testing ágil nos indica a nosotros qué tipo de pruebas debemos de hacer acá. ¿Ok? Que son justos estos. Pero el cuadrante del testing ágil también se junta con la pirámide de Cobb. La pirámide de Cobb, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base? Automatizadas. Automatizar las pruebas Unitarias. Y poco, que me dice que tengo que automatizar poco las pruebas de pantalla, las pruebas funcionales, si se dan cuenta. Las dos estudios, el cuadrante de testing ágil como la pirámide de Cobb, me dice que eso tengo que automatizar. Y poco esto. ¿Ok? Ya van viendo que los autores mismos de las diferentes metodologías de pruebas nos dicen que nos tenemos que enfocar bastante en las pruebas unitarias. Y eso es el problema que no queremos automatizar, porque ustedes cuando desarrollan no tienen la costumbre de hacer pruebas unitarias.
Usted de frente se va a su pantalla, de frente. Y es por eso que los proyectos de automatización fracasan. Acá, porque piensan que es esto, cuando la base está acá. Abajo. Pero o sea, deberíamos testear primero el código antes de pasarlo a una pantalla. Ese es el principio básico. Por eso es que todos ustedes deberían hacer sus pruebas unitarias. Pero ¿qué es lo que hacen? Ustedes se pasan acá y prueban pantallas. Como desarrollo. Nunca hacen métodos. O ustedes siempre van con pruebas unitarias. Sean sinceros. No, de frente se dan su pantalla. De frente se desesperan porque dan su pantalla y todos prueban sus pantallas. Y si algo falla, comienzan a devaguear. Devaguean y acá lo arreglan. Y luego están así. Luego están así. Y cada rato ustedes tienen que estar probando su flujo o la pantalla por no tener sus pruebas unitarias. O sea, primero debería dejarlo en consola. Deberían trabajar con pruebas unitarias. Ahí ustedes. Y miren, la pirámide de Coco que me dicen acá son muchos test unitarios automatizados, porque de esa manera validaremos que los métodos se encuentran estables. Es por eso que existe TDD. ¿Ok? Es por eso que existe TDD. Si su método falla, pues obviamente ya doy por default que mi pantalla va a fallar, ¿no? Supone. Bastantes tests a nivel de APIs, selección de componentes y servicios, que son los más estables y de automatizar, y menos tests en interfaces gráficas, porque son la parte más cambiantes que vayamos a tener. Y solamente nosotros nos enfocamos en lo que sea de negocio. Y acá está. La pirámide de Coe con el cuadrante de testing ágil se juntan. ¿Ok? Recuerden que en este cuadrante que había, acá que decía, hubo uno que era automatizado, unitarios y componentes. Y acá que decía, Q2. Manual y automatizado. Pruebas de interfaces o los APIs. ¿Ok? Acá era full herramientas, seguridad, rendimiento, y acá full manuales, como son las pruebas de usabilidad. Ustedes van a aprender. Los dos se interlazan ahí, en los estudios. Y ese es el sustento por los cuales ustedes deben de comenzar a automatizar lo que son las pruebas unitarias. Cuando ustedes les preguntan, por ejemplo, ¿qué metodología, ustedes se basan en la automatización? Ustedes tienen que decir esto. En la pirámide de Coe y el cuadrante de testing ágil. Ellos mismos, estos estudios, le van a decir a ustedes en qué se basa la automatización. No porque le digan Harry Wong, sino porque hay estudios que ya dicen esto. ¿Ya? Los dos, conforme han visto, han sido dos autores diferentes. La pirámide de Coe y el cuadrante de testing ágil, y han visto que los dos se unen. Ahí. Los dos se unen. ¿Claros? ¿Dudas, consultas, quejas, reclamos? ¿Ah? Ahorita voy a sus exposiciones. Sí, también es su chico. Yo también sufro con mi equipo de desarrollo. Ahí. Y como conclusión, ustedes tienen que validar que las aplicaciones siempre estén validadas según lo que me dijo la especificación de caso de uso o la historia de usuario. Y esos son los que nos marcan la automatización. Y hasta acá sería su examen parcial. ¿Ok? Hasta acá sería su examen parcial. Y que la suerte la acompañe.